medicinales del cannabis estalla aquí en la Argentina. En realidad, justo ese año habíamos tenido contacto con un par de personas de Cataluña, es decir, que eran investigadores españoles, uno de ellos una persona muy importante, Oriol Romaní, y bueno, y él había estado trabajando con algunas temáticas, nos pasó unos materiales interesantes, y así empezamos a trabajar acá a nivel de la universidad, con gente de la Facultad de Ingeniería, personas también de la, en ese entonces, Escuela de Ciencias de la Salud, y después se sumó la gente de Derecho. Y en esa experiencia de articular diferentes visiones con un sentido verdaderamente interdisciplinario, fue que más o menos conseguí sintetizar un poco algunos elementos del enfoque que les voy a contar esta tarde. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad lo que vamos a ver con los aspectos históricos es que las experiencias son múltiples en diferentes lugares del mundo y en diferentes épocas se han ido desarrollando articulaciones entre personas de diferentes niveles del Estado, entre gente del aparato científico, cultivadores del cannabis que han ido con el correr del tiempo acumulando un saber muy interesante, y después, por supuesto, otros actores sociales que han llevado a que cada país tenga una experiencia bastante diferente, y un poco la experiencia en la Argentina es muy reciente, en el sentido de que, bueno, la disputa pública por los espacios y por la legalización de los usos medicinales tiene muy pocos años, pero en realidad el uso medicinal del cannabis es todo lo contrario. Es decir, que un poco en esta charla lo que yo voy a ir mezclando son cosas que son, por un lado, muy viejas, que tienen miles de años, con elementos y aspectos que son bastante más nuevos y que muchos de ellos incluso de la modernidad, del siglo XX, y otros del siglo XXI. Un poco, para empezar, digamos, a entrar en tema, a mí siempre me gusta arrancar con una cuestión que se utilizaba en Estados Unidos hace más o menos 100 años, en una campaña que se desató, una campaña muy violenta contra el uso de drogas, llevada adelante por un regulador del Estado norteamericano llamado Henry Anslinger. Anslinger era una persona con una ideología puritana, que es uno de los núcleos de la cuestión que nos trae al uso medicinal del cannabis. Porque la ideología puritana partía de la base de que el ideal de persona y el ideal de la moral, es decir, la moral correcta, las costumbres correctas, se centraban en el consumo de alimentos sanos y llevar una vida totalmente sana, y que ninguna sustancia pueda nublar la racionalidad de un individuo. Es decir, que aquellas cuestiones que se valoraban como los atributos excepcionales de una persona tenían que ver con el uso de la racionalidad, y todo lo que nublara el uso de la racionalidad, es decir, cualquier droga, era considerado nocivo por la ideología puritana. A fines del siglo XIX y a principios del siglo XX hubo una lucha ideológica muy violenta en Estados Unidos, en donde los usos de un conjunto de drogas, empezando por el alcohol, pero también el opio, la cocaína, la marihuana, fueron fuertemente combatidos. Y en ese combate se hacían un conjunto de afiches, como en el que estoy mostrando aquí en la presentación, en donde a la marihuana se la asociaba con toda una cantidad de conductas peligrosas, como por ejemplo el descontrol sexual, las orgías salvajes, las pasiones que no se podían controlar, y por supuesto un destino de miseria que además viene, si ven la parte inferior del afiche, metido en una jeringa, cosa muy extraña porque en realidad la marihuana, que yo sepa, nunca fue inyectable. Entonces, esta propaganda que hacía el Estado norteamericano a principios del siglo XX, se distribuía en las calles de las principales ciudades, en un contexto en el cual la industrialización y el avance del capitalismo hacía que hubiera muchos conflictos de todo tipo, sobre todo
con las poblaciones negras y las poblaciones de migrantes que se repartían de manera muy diferente el espacio urbano, ¿no? Entonces, en las ciudades el uso de drogas empezaba a ser conflictivo, pero en realidad no por el uso de drogas en sí mismo, sino porque la sociedad era conflictiva en su momento. Y había una necesidad de imponer un orden, y parte de ese orden se trataba de demonizar el uso de drogas. Entonces, en realidad, se usaban estos afiches que a mí me parece bastante divertido, pero bueno, yo supongo que 100 años atrás no hubiera sido nada divertido este tema. ¿Cuál es la cuestión por la cual podemos ver? El uso medicinal del cannabis tiene mucha complejidad. Acá en este cuadro aparecen algunas relaciones que tienen que ver con de qué manera se combinan variables para llegar a interpretar las prácticas de uso terapéutico del cannabis. El uso terapéutico del cannabis no es una cosa novedosa, tiene miles de años. Vamos a ver que hay trabajos arqueológicos en donde se han encontrado un conjunto de restos de semillas de cannabis y en algunos morteros de hace 12.000 años en el centro de Europa. Es decir que por medio de técnicas de recuperación arqueológica nosotros podemos saber que ya había en el Neolítico un saber que permitía usar de alguna manera el cannabis. Obviamente no sabemos cuál fue el uso, pero suponemos que tiene que haber sido un uso recreativo, medicinal. Pero lo que es interesante de ver, en realidad, es que cuando analizamos el trabajo arqueológico y lo producido por la ciencia durante el siglo XX, encontramos que en realidad el cannabis es apenas una de las tantas sustancias psicoactivas que los seres humanos conocemos y que obviamente la naturaleza ha producido. Es decir, más o menos las culturas humanas han aprendido a utilizar aproximadamente un número de un poco superior a 1800 sustancias psicoactivas. 1807 sustancias psicoactivas son más o menos las que están registradas, y el uso ancestral de estas plantas, es decir, anterior a la época moderna, se cuenta por decenas. Y en el caso del cannabis específicamente, los restos arqueológicos que se han encontrado en diferentes sitios indican que se lo usó por toda Europa e incluso en Siberia, y que hay muchos yacimientos arqueológicos donde hay diferentes formas de uso del cannabis. Acá este es un punto interesante que vale la pena recordar. ¿Por qué? Porque también hay fibras textiles de cannabis en sitios prehistóricos, y entonces acá este dato simplemente nos ubica en un plano en donde sabemos que en realidad el uso textil del cannabis, la fibra del cáñamo, es algo que se utilizó permanentemente durante toda la modernidad, hasta llegar al siglo XX, y que por diferentes cuestiones de competencia con el mercado de los productores de plástico y de los productores de fibra de plástico, fue uno de los factores que en Estados Unidos impulsó su prohibición. Es decir, que acá vamos a ver que hay, dentro de la complejidad del tema, un conjunto de variables que son políticas, económicas, y que están por debajo de los procesos de prohibición. También nos encontramos que hay un uso medicinal documentado, que en donde la referencia más antigua que podemos ver sobre el uso del cannabis medicinal funciona en un libro de la farmacopea china de hace más o menos 2.700 años más, casi 4.000 años en realidad. Acá viene algo interesante, es decir, ya una cultura tan compleja como la China había documentado un uso medicinal del cannabis para dolencias como el reumatismo, la malaria e incluso ciertos trastornos mentales. Entonces vamos a llegar acá a ver que hay evidencias, podríamos decir científicas, porque un libro de la farmacopea china escrito en esa época está sistematizando un conocimiento propio y logrado sobre la base de la experimentación, que en términos modernos a mí me parece que es valorable.
Entonces, una pregunta que surge, y que es interesante abordar siempre, es por qué se niegan estas evidencias que tienen 5.000 años de antigüedad y que han sido, que tienen un valor ampliamente demostrado. Y esa pregunta se nos suma con otras. Es decir, ¿por qué? Porque en realidad, cuando hablamos del uso medicinal del cannabis, vamos a ver que hay varios discursos. En principio este discurso que niega el uso ancestral del cannabis y que coloca el cannabis como una sustancia muy demoníaca. Después también discursos estigmatizantes que todos conocemos, es decir, prejuicios sobre los usuarios. Los usuarios del cannabis son o tienen tales y tales características, y eso mueve un estigma que en realidad simplifica la cuestión. También, por supuesto, lo que más predomina en esta época son los discursos prohibicionistas, es decir, la prohibición directamente del uso del cannabis, y por supuesto, ligado a la prohibición, está la cuestión de la criminalización. Es decir, el usuario del cannabis aparece como un delincuente, como un criminal, porque hay un conjunto de leyes que lo prohíben. Entonces, lo que es interesante ver que hay una producción histórica de todos estos discursos. Es decir, lo primero que tenemos que ver es que las culturas humanas ya van desarrollando diferentes usos para el cannabis desde hace miles de años, y la prohibición que nosotros vemos en el siglo XX, que empieza en Estados Unidos y después se va produciendo en cascada en toda Latinoamérica, hasta llegar a la segunda mitad del siglo XX, donde hay una prohibición a escala mundial y una criminalización de los usuarios del cannabis, en realidad es un producto histórico, un producto de un momento histórico muy particular, y que tiene una lectura cambiante, y que por supuesto ahora en este momento esas condiciones prohibicionistas de ese discurso están cambiando aceleradamente. Vamos a ver también que nosotros hoy, desde las ciencias sociales específicamente, encontramos un montón de procesos para analizar, y un poco estos son los aspectos que resultan interesantes de lo que yo les puedo brindar de mi experiencia y de ver a partir de mi trabajo, en conjunto con otros profesionales, de ver cuáles son aquellos aspectos que resaltan en los últimos años y por qué realmente este tema tiene una importancia dentro de las condiciones de vida en que nosotros estamos transitando. En primer lugar, porque hay un aspecto que tiene que ver sobre todo con el proceso de salud, con la enfermedad y con las modalidades de atención que nosotros vivimos en sociedades como la nuestra. Es decir, si tenemos, volviendo al plano histórico, documentación que avala un uso medicinal de miles de años, y esta pregunta de por qué encontramos en el siglo XX una prohibición tan fuerte, bueno, nos damos cuenta de que en realidad esa prohibición, es decir, a poco de andar y de investigar un poquito, esa prohibición está situada históricamente en países como Estados Unidos, pero vamos a ver que hay otro conjunto de países en el mundo, son más o menos 26 países los que tienen el cannabis legalizado como medicina. Entonces acá ya el panorama cambia. Es decir, nosotros siempre hemos estado escuchando a través de la policía y de los aparatos represivos del Estado un discurso acerca de lo demoníaco que es el uso de la marihuana, pero cuando investigamos un poquito nos damos cuenta de que hay otros países en donde el uso medicinal está perfectamente legalizado y está normativizado claramente. Es decir, uno tiene mucha claridad para poder usarlo en determinadas circunstancias y no hay problemas para encontrar determinadas informaciones sobre las características de su uso. Y en muchos países, pongamos Canadá, Uruguay, España, bueno, tantos, Israel mismo, Chile incluso, está legalizado totalmente, regulado por el Estado, el uso medicinal, y se puede adquirir realmente en tiendas y en otros lugares. Entonces acá tenemos un costado sociológico en donde lo que vamos a ver es que la prohibición interesa en una sociedad específica, en un momento específico, como fue la dinámica del imperialismo norteamericano a principios del siglo XX, y que mientras tanto otros países han ido haciendo su experiencia y han encontrado muchas cuestiones valiosas en ese camino.
Después también hay otro nivel de análisis, que también es importante para nosotros en este contexto, que es que durante el siglo XX ha habido una gran medicalización de los mercados que tienen que ver con la producción de fármacos para determinadas enfermedades. Y por supuesto que acá hay algunas enfermedades para las cuales en esa medicalización y control de los mercados, donde las multinacionales farmacéuticas juegan un papel, han influido en determinadas formas y concepciones de los tratamientos médicos. ¿Por qué vamos a este tema? Porque hay una gran cantidad de enfermedades para las cuales no hay tratamiento, y sin embargo el cannabis, experimentado desde un lugar informal y desde un lugar externo al control de la ciencia médica y a las garras y a los tentáculos de los grandes laboratorios, se revela como eficaz para tratar determinadas enfermedades. Pongamos el caso totalmente legítimo de la epilepsia refractaria, donde una gran cantidad de medicamentos se revelan ineficaces en muchos casos, y hay experiencias concretas donde el uso del cannabis regular, el aceite de cannabis en dosis bajas, puede lograr avances que ningún medicamento producido por los grandes laboratorios y por las multinacionales farmacéuticas había logrado. Entonces tenemos acá otro nivel de análisis muy complejo dentro de lo sociocultural, que es el papel de lo que llamamos el Big Pharma, es decir, el entramado de los grandes laboratorios multinacionales que se van apoderando de los mercados de las enfermedades, y en ese proceso político de tener el control sobre las medicaciones, articulan con los estados y articulan también con las corporaciones médicas. Por eso, por ejemplo, una de las cuestiones más particulares de la Argentina es que el último estamento que se pliega a conocer algunos aspectos de la dinámica de uso medicinal del cannabis son precisamente los estamentos médicos y particularmente los neurólogos, en donde niegan de plano muchas experiencias prácticas porque no tienen una sistematización científica. Este es un tema sobre el que después al final me gustaría volver un poco, ¿no? Pero entonces ya tenemos tres planos bien complejos. Uno, el proceso histórico del imperialismo norteamericano con la prohibición en el mundo, que alcanza a la Argentina, porque nosotros tenemos prácticamente el mismo modelo prohibicionista copiado directamente que empieza a funcionar en Argentina de 1924 en adelante, es decir, hace casi un siglo. Después tenemos esta segunda cuestión del peso de los laboratorios también, y una modalidad que podemos agregar, que tiene que ver con las maneras en que las sociedades tramitan el sufrimiento, en donde hay un conjunto de procesos más complejos, como son las cuestiones de tipo religiosas, morales, en donde determinadas formas de sufrimiento, dentro de ciertas visiones religiosas, aparecen como aceptables porque provocan como un crecimiento y una posibilidad de redención moral de los sujetos. Esto parece raro, pero en realidad está en la base del puritanismo, la idea de que una persona es mejor si sufre y si lleva dignamente su enfermedad, pero ocurre que hay determinadas enfermedades en donde no hay ninguna dignidad, y nosotros hemos revisado durante el siglo XX, la sociedad occidental, justamente de qué manera el sufrimiento, como forma sociocultural del dolor, le hace perder a una persona la dignidad, y entonces para eso la bioética establece un conjunto de formas de relación entre el paciente y el médico, para ver que el dolor crónico, el dolor incapacitante, tiene una respuesta desde otro lugar, y justamente el cannabis aparece como una sustancia en la cual puede responder adecuadamente a ciertas formas de dolor crónico junto con otras problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo este campo que se cruzan, hay algunas cuestiones así históricas que vale la pena recorrer. Habíamos dicho que la primera evidencia del uso ancestral del cannabis estaba entre los chinos. Y vamos a ver, mirando mucha información antropológica, que en algunas sociedades, por ejemplo en Centroamérica, hay plantas psicoactivas que
se llaman las plantas sagradas. El cannabis en muchos lugares estaba dentro de esas plantas sagradas, y también hay usos del cannabis, por ejemplo, en Sumeria. Vamos a ver acá, hay una cuestión importante en términos antropológicos. En Sumeria es uno de los lugares donde se desarrollan las primeras formas de escritura de la humanidad, ¿no? Es decir, tenemos que remontarnos 4.500 años atrás. Y una vez que se pudieron decodificar las tabletas que estaban escritas con la simbología cuneiforme, encontraron, por ejemplo, que había muchas referencias al uso medicinal de determinadas plantas, como el opio, la dormidera, la mandrágora, es decir, todas plantas que generalmente se usaban como analgésicos, y el cannabis aparece junto a ellas. Y también encontramos, por ejemplo, referencias en la Biblia, denominada como caña aromática, en realidad, en varios lugares de la Biblia, y este conocimiento fue decantando hasta que después aparecen en las obras botánicas y médicas de los autores griegos ya que dominan el mar Egeo, aparecen dentro de los tratados específicamente médicos, junto con todas las otras plantas que se conocen también como analgésicos. Por eso la adormidera, la mandrágora, la belladona, con la cual se hacían algunos té, el enebro. Otra más compleja como la cicuta, que nosotros la conocemos porque, bueno, causó la muerte de Sócrates, aquellos que nos tocó estudiar filosofía, sabemos que era usada como veneno. A partir de acá hay una cuestión, simplemente lo que nos muestra este dato, es que la idea del medicamento en términos griegos, es decir, en los tratados hipocráticos, la idea del fármacos, tiene que ver en realidad con un conjunto de aspectos ligados a la dosis. Es decir, el fármaco podía ser beneficioso en determinada dosis, pero en una dosis mayor podía ser peligroso, intoxicante o incluso causar la muerte. Y esto vamos a ver que es una cuestión que normalmente se argumenta en el sentido en que una de las grandes preocupaciones del sistema médico y de la medicina moderna de base científica es establecer cuáles son las dosis, la administración correcta en función de determinadas cuestiones, en función de determinadas patologías y en función obviamente de los procesos de fabricación y de administración de la droga que se está usando. ¿Por qué es importante este punto? Porque el concepto en realidad de fármacos es algo que tiene 2000 años, es decir, no lo inventamos nosotros ni tampoco lo entendemos como una cuestión de frontera, sino que en realidad es un concepto que está en el centro de todas las preocupaciones de los usos medicinales de cualquier cosa, y por lo tanto es como un camino para pensar determinadas cuestiones que ya lo han recorrido miles de autores, volviendo justamente a los tratados hipocráticos del siglo V. Entonces, sabemos, ¿qué quiero decir con esto? Que hay un conocimiento decantado que durante el siglo XX se niega, se oculta y no se lo rastrea, ni tampoco se lo hace emerger para que lo podamos utilizar nosotros. Y a partir después, bueno, en muchos lugares de Europa, como en Murcia, por ejemplo, también se encuentran restos con semillas de marihuana en el tercer milenio. Y esto, ¿por qué es importante para nosotros? Porque en realidad vamos a ver que el consumo problemático de las sustancias psicoactivas en realidad se construye bien durante el siglo XX en Occidente. Este es un tema que es importante verlo desde el punto de vista histórico. Es decir, ¿y a qué está relacionado? Está relacionado también con los procesos de construcción del Estado moderno, con un componente muy importante que se desarrolla dentro de la estructura de los Estados modernos, que es la necesidad que tiene el sistema capitalista de ser soberano sobre los cuerpos de los individuos.
Es decir, para que la sociedad moderna funcione y para que el capitalismo pueda producir en gran escala mercancías, tiene que establecer un conjunto de formas de controles de los cuerpos. Entonces hay normativas, reglamentaciones, normas morales, construcciones simbólicas, que explican de qué manera se encuadran determinadas sustancias psicoactivas, entre ellas el cannabis. Pero no es la única, porque como dijimos al principio, hay 1800 sustancias psicoactivas y en realidad, es decir, hay muchas que están prohibidas, pero en el contexto del Estado moderno, de la modernidad del siglo XIX, del siglo XX, hay un gran imperativo que necesita el Estado, que es disciplinar los cuerpos, instalar por encima de cada cuerpo individual, de cada individuo, un conjunto de normas que lo controlen para que ese cuerpo sea productivo. Entonces ahí vamos a encontrar, en términos históricos, las bases ideológicas modernas de la prohibición y del control de las sustancias psicoactivas. Pero lo que es interesante es que por qué, por ejemplo, el imperialismo norteamericano lleva al máximo este tema, esta forma, digamos, de control y de sistema prohibicionista, al punto tal que durante el siglo XX logra imponerlo en prácticamente todo el mundo occidental. Y eso tiene que ver con la particular construcción de lo que fue la experiencia del Estado norteamericano, lo que fue integrar una gran cantidad de territorios con diversidad cultural y con una gran cantidad de migrantes que venían de otros lugares. Y entonces en un trabajo de Oriol Romaní aparece una cita muy explicativa de cómo, por ejemplo, determinadas formas de control político sobre las minorías se impusieron a través de controlar justamente las drogas que consumían. Lo voy a leer porque eso me ahorra explicar media hora. Decía Oriol Romaní, que es un antropólogo catalán, especialista en el tema del consumo problemático de drogas. Dice, las drogas resultaron un buen chivo expiatorio para ocultar y no enfrentar las verdaderas causas de todos los tipos de conflictos con los que se tropezaba en la construcción de la gran nación. Y se les atribuyeron las causas de todos los grandes males. Males los que se identificaban con las diversas minorías étnicas que el modelo social no quería integrar. El alcohol en los irlandeses pobres, parranderos, el opio de los chinos intrigantes, la cocaína de los enloquecidos negros del sur, la marihuana de los mexicanos indolentes. Esto lo explica Oriol muy bien porque en el origen de la prohibición sobre el consumo de drogas, no solo del cannabis, sino también posteriormente de la cocaína, los derivados del opio como la heroína, está la ideología puritana, que como todos nosotros sabemos fue el origen de los asentamientos en Estados Unidos, y a partir de ahí el exterminio, o sea, la expansión de los asentamientos puritanos significaron el exterminio de todas las culturas que poblaban Estados Unidos, de las culturas indígenas, que eran más de 130, y después la construcción de una nación moderna a partir de lograr subordinar grandes flujos de inmigrantes. Y sobre todo, por supuesto, también muchas cosas que están todavía discutiéndose hoy, que es el modelo esclavista de las plantaciones del sur, y también todo lo que fue la conquista del oeste, que nosotros la vemos alegremente en las películas de cowboys, pero que fue un proceso total y absolutamente violento, donde la carne de cañón fueron básicamente los irlandeses pobres que huían de la hambruna que se les produjo en la isla cuando una plaga destruyó el cultivo de papa. Entonces, esas masas de irlandeses pobres, en realidad, que se lanzaron, fueron utilizadas para colonizar los grandes territorios de la llanura central y así llegar desde el este a Estados Unidos, ¿no? La idea del chivo expiatorio es una cuestión que nosotros conocemos muy bien. ¿Por qué? Porque ese argumento se repite todavía entre nosotros. Es decir, a partir del consumo de drogas entran los peores males sociales. Entre ellos, por supuesto, la desintegración social, la falta
de contracción al laburo, la haraganería y la destrucción de una persona que después no puede valerse por sí mismo. Ese estigma ya se construye desde la ideología puritana. Y acá vemos cómo en Estados Unidos, es decir, se utiliza para controlar aquellas minorías que todavía hoy lo siguen siendo, ¿no? Las políticas prohibicionistas, nosotros en Argentina nos parece una cosa propia, pero en realidad las copiamos tal cual de Estados Unidos. Y es interesante ver, porque no fue un proceso gratuito imponer el prohibicionismo en Estados Unidos, pero tampoco lo fue en ningún país de Latinoamérica, en todos trajo problemas. En Estados Unidos particularmente, se empezó en el siglo XX en realidad, prohibiendo los opiáceos y la cocaína, que antes en realidad eran medicinas. Acá hay una cosa muy interesante en términos históricos, me voy a detener en este punto, que es que en fines del siglo XIX en realidad, en Estados Unidos se pone en marcha un sistema que es lo que se denomina la medicinas de propiedad. Es decir, ¿cómo era ese sistema? Cualquier persona que tuviera acceso a algún tipo de sustancia que podía tener algún efecto medicinal, analgésico, que podía generar alguna situación de bienestar, podía patentarlo, avisarle a una oficina reguladora del gobierno y a partir de ahí mercantilizarlo como propio. Es decir, ese modelo se basaba en la idea de que podía haber un propietario para una medicina y que las podía vender de cualquier manera. Incluso se llegaban a vender por correo, pero lo más común era que artesanalmente se produjeran jarabes y se vendieran en ferias, en lugares de encuentro, se produjeran todo tipo de productos derivados, digamos, de determinadas plantas. Incluso ese fue el origen, por ejemplo, de la Coca-Cola. Es decir, en Estados Unidos se dio esa cuestión, porque en realidad el sistema de las medicinas de propiedad era como una especie de fármaco de autor. Es decir, la fabricación no le exigía al dueño del fármaco declarar la composición del fármaco, es decir, solamente tenía que registrar la marca y a partir de ahí después lo podía vender a los consumidores. Esto parece un fenómeno sencillo, pero en realidad, a fines del siglo XIX, en Estados Unidos había más o menos una masa de 50.000 tipos de medicamentos distintos, es decir, estaban registrados como remedios, que se anunciaban bajo todas las formas posibles de la propaganda en ese momento. Es decir, no solo se vendían en las farmacias, sino también en las perfumerías, en las tiendas de herbolaria, lo que nosotros le llamamos la botica. Bueno, como ya dije, se distribuían por correo. En su momento se descubre que una gran cantidad de estas formulaciones, así, estas medicinas de autor, bueno, tenían alcohol como componente, lo cual estaba prohibido, porque bueno, los puritanos lo rechazaban porque el efecto del alcohol en el sistema nervioso central implicaba la pérdida de racionalidad y la pérdida del dominio de sí, y era lo que, bueno, para los puritanos eso era pecado. Es decir, esa era la lógica, o sea, emborracharse, por ejemplo, en el siglo XIX, desde la ideología puritana, era denigrarse moralmente y se consideraba un acto que tenía que ser sancionado. Entonces, incluso esta política de moralización de la sociedad tomó en determinado momento una forma partidaria, es decir, existía el Prohibition Party, era un partido que abogaba por todas las formas de prohibición del consumo de alcohol y de las sustancias que alteraran la conciencia. Y ese Prohibition Party, muy activo a fines del siglo XIX, fue el que impulsó la prohibición de los opiáceos, que eran consumidos fundamentalmente por los chinos que habían ido a Estados Unidos a construir el ferrocarril y después se habían radicado en la costa oeste, en San Francisco. Después también se prohíbe la cocaína. En 1919 se prohíbe directamente el alcohol, dando lugar a uno de los periodos más negros de la historia moderna en Estados Unidos, que es la ley seca.
Y en 1937 ya se penaliza directamente a los consumidores de marihuana, coincidiendo con los problemas que empezaban a tener la migración desde México a Estados Unidos, y fundamentalmente los mexicanos eran consumidores de marihuana porque en su territorio las condiciones climáticas hacían que se pudiera cultivar fácilmente. Es decir, que vamos a ver que bajo los criterios puritanos en realidad empiezan todo un conjunto de formas de prohibición que son ideológicas, y después esas formas de prohibición presionan fundamentalmente a los organismos de médicos y de farmacéuticos norteamericanos, y entonces también se instala en la medicina que se enseña en las universidades un prejuicio contra las formas de consumo de los opiáceos, del alcohol, de la marihuana, de la cocaína. Pero está total y absolutamente documentado que en las primeras décadas del siglo XX estas sustancias eran usadas como analgésicos y con usos medicinales libres. Es decir, que entonces vamos a ver que aparece, digamos, una dinámica en donde el control de las sustancias psicotrópicas fabricadas como medicinas de autor y que se contaban por miles, en determinado momento empieza a ser regulado con argumentos que van por el lado de lo moral. Y a partir de ahí, Argentina copia la misma regulación. Acá las sustancias psicotrópicas se empiezan a prohibir en 1924, de ahí data la prohibición de la marihuana, pero obviamente esa prohibición no hace desaparecer el problema. Diríamos, en términos más generales, ninguna prohibición hace desaparecer ningún problema. Fíjense que la prohibición del alcohol, esto va como dato al margen, ¿qué es lo que generó? Bueno, justamente la construcción de grandes sistemas de organización delictiva que tuvieron un despliegue continental. Es decir, se prohíbe el alcohol. Surgen las formas de industrialización clandestina del alcohol y la distribución ilegal. Y esas modalidades de organización toman la forma de empresas ilegales. Cuando después se libera el alcohol, después de la Segunda Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esas empresas ilegales resulta ser que son los gérmenes de los grandes carteles de distribución de drogas. Y entonces hay un salto cualitativo en la organización de la delincuencia que está absolutamente ligado a la prohibición, y me animo a decir que sigue en torno a ese tema. Pero bueno, esta cuestión en realidad empieza también a mundializarse, y acá viene el otro aspecto histórico importante, donde ya se nos complica el análisis, que tiene que ver con la globalización. Es decir, ¿por qué? Porque vamos a ver que hay procesos internacionales de división del trabajo. Hay lugares, sociedades donde se consume, otras donde se producen las drogas, y formas de transporte y de tráfico que son internacionales. Y por supuesto también, después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan regulaciones internacionales. Acá ya no tenemos un problema de una única sociedad, sino que se intenta, y se logra por supuesto, que en una convención desarrollada en la década del 70, una convención internacional, la ideología puritana todavía presente en Estados Unidos e impulsada en las primeras décadas del siglo, logra imponer el criterio de penalizar a los consumidores. Es decir, que en el marco de la globalización, lo que vamos a ver es que no solo aquellos empresarios ilegales que fabricaban alcohol y que traficaban con drogas eran los delincuentes, sino que durante la segunda mitad del siglo XX se crea un consenso internacional en Occidente para que los consumidores de sustancias psicotrópicas sean considerados delincuentes también. Y eso en Argentina, particularmente entrando en términos históricos, toma la forma de una legislación muy restrictiva que se impone en 1974,
cuando era ministro de Bienestar Social, el nefasto José López Rega, donde directamente aparece la marihuana dentro de la lista de sustancias que habilitaban al poder político y a los organismos punitivos a penalizar a los consumidores. Entonces, lo que estamos viendo es que a partir de la globalización hay un endurecimiento de las condiciones, digamos, de consumo y de la penalización de los consumidores, y al mismo tiempo hay un incremento gigantesco del negocio ilegal y la construcción de grandes redes de tráfico de drogas a escala mundial, empezando por su producción en Asia, atravesando por el tráfico europeo, la producción por supuesto en Asia y también en algunos países de América, y teniendo como lugares de consumo los principales centros del capitalismo, las sociedades más modernas y aquellos países donde la sociedad de consumo va de la mano de una distribución del ingreso y de una cantidad de problemáticas, de una explosión de patologías mentales, de problemas sociales de todo tipo que dan, crean, digamos, un contexto a partir del cual, bueno, vemos que el capitalismo avanzado no resuelve ningún problema social, sino que agrava todos los existentes. Llegamos así, para completar un poco la cuestión histórica, a 1988, donde hay una convención a nivel internacional contra el tráfico ilícito y contra las sustancias psicotrópicas, donde directamente ahí se instala la idea de que tiene que haber una policía mundial para todo lo que es los problemas de abuso problemático de drogas, y que entonces esa regulación está por encima de los estados. Es decir, que en lo que es el abordaje punitivo del consumo de sustancias ilícitas, los estados pierden soberanía porque puede existir una policía mundial, manejada incluso por Estados Unidos, a partir de la cual bueno, se puede intervenir en la política concreta de cualquier país. ¿Qué tiene que ver esto con el consumo del cannabis? Que toda esta dinámica de prejuicios y de problemáticas de prohibiciones y las diferentes cuestiones sociopolíticas que se mueven a nivel mundial, dejan en un segundo plano los usos medicinales de las sustancias psicoactivas. Y entonces hay un conocimiento que queda como olvidado, que no se estudia demasiado en las universidades, y otra parte de ese conocimiento en realidad se lo apropian las grandes empresas farmacéuticas a escala mundial, y entonces ahí directamente entra, en la segunda mitad del siglo XX, una lógica que tiene que ver exclusivamente con las cuestiones del mercado. Nosotros sabemos que el Big Pharma, es decir, las multinacionales farmacéuticas, producen drogas en función del mercado que tienen asegurado. Es decir, por lo tanto, en muchos lugares, si no existe un número en cantidad, es decir, una cuantificación de determinadas enfermedades, y que esa cantidad de enfermos no sea atractiva en términos mercantiles para las empresas multinacionales, entonces hay fármacos que no se producen. Esto es bastante inhumano, sin embargo, es la realidad del capitalismo en el siglo XX. Es decir, hay muchas enfermedades para las cuales no se investigó sobre determinadas curas simplemente porque el número de enfermos era muy poco. Algunas sociedades, por supuesto, en términos políticos, tomaron otros caminos, y esta cuestión exclusivamente mercantil se balancea con algunas variantes. Existe, por ejemplo, lo que se denomina el medicamento huérfano. ¿Qué es el medicamento huérfano? Es decir, cuando se conoce, por ejemplo, que determinadas moléculas de una sustancia tienen un impacto benéfico en organismos o en animales, en organismos humanos o en animales, entonces existe un mecanismo legal por medio del cual un investigador perteneciente al Estado o a una universidad estatal puede investigar eso, aunque esa molécula esté patentada por algún laboratorio multinacional. Si la investigación es exitosa y entonces se llega a un medicamento que sea realmente utilizable y que produzca, que tenga, digamos, un efecto
realmente por lo menos de alivio en algunas enfermedades, entonces el laboratorio privado puede reclamar la patente. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la investigación en muchas formas de leucemia, donde algunas formas afectan a pocos miles de personas. Entonces se da el caso, por ejemplo, de la leucemia mieloide crónica, donde por el medicamento, por el sistema del medicamento huérfano, investigadores ingleses pudieron desarrollar una droga que controla la enfermedad con un 97% de eficacia, cuando antes no había nada. Y de esta manera, las personas con esa patología empiezan a salvarse, pero el esfuerzo de investigación fue estatal y todo el conocimiento que se generó lo hicieron investigadores del Estado británico, y la propiedad de la patente del medicamento y la industrialización es de un laboratorio suizo, que después se apropia obviamente de la ganancia, y son medicamentos tan caros que realmente si no hay una intermediación del Estado en la compra, ninguna persona normal podría acceder. Entonces, esta circunstancia, que yo la he ido pasando así rápidamente, que tiene que ver con la geopolítica del siglo XX y la prohibición de drogas a escala internacional, ¿cómo impacta en relación a la situación de Argentina y a determinadas cuestiones con el cannabis? Nosotros vamos a ver que hay determinadas problemáticas en nuestra sociedad que nunca se discutieron debido al esquema prohibicionista. En Argentina, durante todo el siglo XX y en lo que va del siglo XXI, hasta hace muy pocos años, el consumo del cannabis estaba relacionado con el estigma y con las políticas prohibicionistas. Actualmente todavía se sigue allanando los domicilios de personas que tienen plantas, que cultivan plantas con fines medicinales. ¿Por qué? Porque todavía una parte del sistema de nuestra sociedad no comprende la importancia de los usos medicinales de una sustancia que, como ya vimos, se conoce desde hace miles de años. En un segundo nivel de análisis también, en Latinoamérica, las políticas de articulación con el Estado, de articulación de la sociedad y del Estado, y la articulación diplomática con el imperio norteamericano, fueron totalmente hegemonizadas por esta idea prohibicionista. Entonces, prácticamente hay un siglo en donde no tenemos experiencia en el uso de lo medicinal en términos formales y en términos académicos. Acá viene algo interesante que nos dimos cuenta rápidamente, en un sentido, a partir de que el movimiento canábico empezó a trabajar difundiendo un montón de informaciones por diferentes vías, y entonces nos encontramos con que existe un saber, en términos informales, sistematizado a lo largo de muchas décadas de experiencia, y que ese saber se vuelca como una forma de medicina popular hacia personas que están sufriendo, y entonces acá vemos que hay un hueco en la relación entre el médico y el paciente dentro del sistema formal. Es decir, cuando vamos a la medicina formal, vemos que la medicina canábica no tenía en Argentina prácticamente ningún lugar ni ningún antecedente, porque justamente 100 años de prohibición habían impedido que existiera una apertura al conocimiento generado en otras sociedades. Cuando se empieza a debatir, hace muy pocos años, esta cuestión aquí en Argentina, a partir de las ONGs del movimiento canábico que empiezan a difundir información y presentan alguna casuística sistematizada así de manera sui generis, nos encontramos con que otros países han avanzado mucho en el tema y algunos han logrado formas de regulación del conocimiento muy interesantes, incluso articulando el conocimiento de los cultivadores. Y entonces vemos países como Canadá, es decir, sociedades muy modernas, donde el Estado regula la producción de los cultivadores, les brinda las herramientas para que cada cultivador pueda establecer claramente cuáles son las genéticas de las plantas que tienen, y a partir de ahí, en función de ese conocimiento de genética, saber para qué patología pueden servir
las drogas que se pueden fabricar o el aceite que se puede fabricar a partir de las plantas que son de su propiedad. O países como Uruguay, donde el registro del Estado permite que no solo los usos medicinales, sino también algunos usos recreativos sean perfectamente legales. Entonces, volviendo a una cuestión que estaba en el inicio de la charla, es decir, tenemos acá un esquema muy complejo en donde lo que nos muestran los aspectos históricos es que nosotros venimos atravesando procesos heredados por una ideología, que es la ideología del puritanismo norteamericano. Se articulan también aquellos aspectos geopolíticos de la relación entre Latinoamérica y Estados Unidos, y cuando llegamos a la situación concreta de Argentina, vemos que hay una gran cantidad de gente con un conjunto de padecimientos que no están contemplados por la medicina formal, y que entonces son los usos medicinales del cannabis realizados a partir de experiencias de gente que por ahí no tiene una formación profesional, pero que está en contacto con formas cotidianas del dolor, los que están mostrando un poco el camino. Entonces, aquí es interesante, bueno, en la experiencia que yo he transitado estos años, ha habido una apertura desde la universidad, en donde muchas de las personas que trabajamos en la universidad nos hemos animado a iluminar determinados procesos de cambio, y las autoridades de la universidad le han dado prioridad a estos temas. Entonces, tenemos que, no solo la Universidad del Centro, aquí en Tandil, Azuelo de la Barría, sino que prácticamente todo el sistema nacional de universidades está empezando a articular determinados procesos de investigación. En los últimos años se han realizado foros, han aparecido programas articulados a CONICET, gente que está investigando, y yo diría que en determinados congresos empiezan a aparecer experiencias con lo que es la medicina canábica y con un conjunto de procesos que por lo menos empiezan a dejar atrás la dinámica de prejuicios y de estigmatizaciones a la que estábamos acostumbrados. Todavía lo que falta, me parece a mí, es determinados aspectos que tienen que ver con la organización de formas represivas, por ahí incluso en algunos niveles locales donde por falta de información fiscales, agentes de la policía y otras cuestiones no comprenden bien cómo el funcionamiento de determinados temas. Y para terminar, hay una experiencia muy positiva, es decir, para dar lugar a preguntas y otras cuestiones. Por ejemplo, Cannabis Medicinal Tandil, que es una ONG que se formó a partir de personas que tenían un conjunto de problemáticas de salud que no tenían respuestas desde la farmacología industrial, empezaron a probar con determinadas variantes de aceite de cannabis y realmente consiguieron normalizar sus vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Precisamente vivir como personas normales que no tenían ningún padecimiento. Y esto, ¿por qué es muy valioso? Porque hay enfermedades crónicas que cada paciente las transita de determinada manera, con su articulación psíquica particular y con su dolencia, que en determinado momento empezaron a poder ser controladas a partir de determinadas variantes del cannabis, y entonces se dio algo que es muy interesante, que es que cuando se forma Cannabis Medicinal Tandil, se organizan modalidades de reparto solidario de aceite de cannabis para que aquellas personas que tienen enfermedades en las cuales no hay ninguna respuesta en términos de la farmacología industrial, accedan a una alternativa. Y es algo que ha ido creciendo y que está en vías de sistematización, es una experiencia que tiene muy pocos años, pero que vale la pena mencionar porque en realidad esa experiencia consiguió una legitimación local, en el sentido de que las mismas autoridades municipales de la ciudad protegieron el desarrollo de la experiencia, y no lo consideraron ninguna cuestión ni ilegal ni delincuencial, sino todo lo contrario, es decir, se le dio una apertura de bien público, y esto a mí me resultó maravilloso ver cómo en determinado momento, por ejemplo,
cuando nosotros desde la universidad pudimos traer algunos expertos en bioquímica de Chile, bueno, hicimos una reunión de difusión en Tandil y se hizo en el mismo Consejo Deliberante. Es decir que en muy poco tiempo se avanza en el sentido de que los usos medicinales del cannabis y posiblemente los usos recreativos también sean vistos de manera diferente. Y si nosotros miramos la historia, en realidad, esta visión estigmatizante y prejuiciosa la podemos situar en un único momento dentro del imperialismo norteamericano, pero en otros lugares del mundo, como Israel, España, Alemania, Chile mismo, el cannabis tiene un lugar dentro del amplio espectro de las medicinas y es consumido con diferentes fines, pero desde el punto de vista medicinal hay mucho conocimiento sistematizado que es importante reconocer. Pero bueno, en realidad esta presentación que hice con el PowerPoint le queda a los organizadores, especialmente a Paula, así que todos aquellos interesados después la pueden pedir y creo que no me he olvidado de ningún tema, así que si quieren hacer alguna pregunta o algo así, bueno, yo quedaría a disposición. No sé, Paula, qué dinámica tiene prevista. Sí, bueno, primero, muchísimas gracias, Marcelo, la verdad que ha sido un repaso por toda la historia, no solamente del cannabis, sino de otras sustancias que quizás el día de mañana también tengan un tratamiento diferencial, como estamos intentando con el cannabis. Esto nos anima también a seguir impulsando el tema. Se me está terminando la batería. Ahí está. Sí, vamos a abrir a preguntas. Yo acá tengo una. Se va el audio, me dicen por acá, a María Alex dice que se va el audio, no sé cómo están escuchando, no los puedo ver. Si les parece voy a sacar la pantalla, así nos podemos ver aunque sea algunos más. Vos Marcelo, pues, ahí está. Ahí Perfecto. está. Ahora sí. Una de las preguntas que me mandaron es, bueno, ¿en qué países está legalizado el cannabis medicinal y cómo se regula la plantación, elaboración y comercialización del aceite? No sé si tenés dato ahí concreto de eso o más para hablar en general. Bueno, hay muchas experiencias distintas. Yo hasta el último relevamiento que hice, el cannabis como medicina estaba legalizado en 26 países. Y yo creo que han sido más, o sea, la última vez que hice una recopilación sobre el tema fue en el 2018 para un curso que hicimos aquí en la Escuela de Salud, junto con mi compañero Gastón, que aquí lo estoy viendo. Aprovecho para mandarle un saludo. Y en esos 26 países hay dinámicas que son totalmente diferentes. Por ejemplo, algunos países como Canadá organizaron una articulación entre los cultivadores y los organismos de regulación del Estado que hacen los análisis en la composición química de cada planta y le certifican a cada canabicultor la caracterización, y entonces cada canabicultor sabe para qué dolencia puede ser su planta en función de si tiene más CBD o más THC o bueno, determinadas variantes. En realidad, Gastón siempre explica que la cantidad de moléculas útiles en el cannabis anda alrededor, o sea, supera las 400 y que solamente conocemos unas pocas. O sea que en realidad el potencial medicinal es infinito. Lo que no hay es justamente una gran cantidad de investigaciones con una sistematización científica, porque bueno, es un campo que yo diría que recién durante el siglo XX, en las últimas 2 décadas del siglo XX, empieza a organizarse. Hay países que tienen una comercialización, es decir, se puede encontrar diferentes variantes del cannabis medicinal en farmacias y en tiendas específicas, como por ejemplo Italia o Israel, es decir, y se venden determinados productos
y entonces, bueno, la persona que tiene una indicación médica específica puede ir y comprarlo como si fuera cualquier otro producto, como si fuera una aspirina o cualquier otro calmante. Después también hay otros países en donde la investigación científica va encontrando muchas más usos y se va ampliando también las indicaciones para determinados tipos de dolencias. Es decir, se sabe que el cannabis funciona, que es eficaz para determinadas formas de epilepsia que no han dado resultado. Aproximadamente un 35% de casos de epilepsia no tienen respuesta a fármacos producidos, industrializados por el Big Pharma, y muchos de esos casos realmente, consumiendo formas de aceite de cannabis, tienen una respuesta interesante. También hay algunos países en donde la regulación del cannabis cae bajo otras formas de regulación para, dentro de políticas sociales más amplias. Es decir, me refiero con esto, por ejemplo, a países donde hay verdaderas epidemias de consumo problemático de drogas, y con drogas mucho más duras que la marihuana, como pueden ser, por ejemplo, la heroína. Entonces hay países como Austria, y Alemania, donde son el Estado, y Suiza también, donde el Estado garantiza una provisión de drogas seguras, el Estado mismo se las acerca a los usuarios y les genera condiciones de administración seguras, es decir, normas de higiene para que no se contagien con las jeringas, y entonces el cannabis en muchos casos es utilizado como alternativa de desenganche, es decir, aquellos adictos a drogas muy duras, como pueden ser ciertas variantes de la heroína, pueden utilizar el cannabis bajo también prescripción médica, como una alternativa, como una vía para ir desenganchándose de la droga más dura, y entonces en ese tránsito, que casi siempre es durísimo, hay una supervisión médica, una supervisión por parte de asistentes sociales, y hay también una dinámica de integración a la sociedad. Ahí que es importante, más que nada, más si está el cannabis o si está realmente bueno, presente otro tipo de patología. Lo que me parece importante de esas experiencias es cómo se encuadra a la persona que tiene la necesidad de consumir una sustancia. Entre nosotros, y esto es parte de lo que conversamos siempre, la persona que consume cualquier tipo de droga es considerado un delincuente y va a la cárcel, y a veces, bueno, justamente una de las cuestiones que más se iluminan cuando se empieza a trabajar el tema del cannabis es que el sistema judicial argentino está saturado con miles de causas, que gente que por ahí lleva un porrito en el bolsillo y que va a la cárcel a veces hasta por 9 meses, 9 meses a 2 años, como si fuera un delincuente en gran escala. Hay países en donde cambia la idea de lo que es fundamentalmente un consumidor de determinadas drogas, y sobre todo un adicto que no puede desengancharse. No se lo considera un delincuente, sino que se lo considera alguien que necesita una ayuda de la sociedad, e incluso que puede estar transitando una enfermedad más profunda. Entonces, el Estado admite, o sea, incluso utilizando una lógica costo-beneficio, como hacen en Suiza, admite que es mucho más caro dejar desprotegida a una persona que es consumidora de drogas que contenerlo de muchas maneras, incluso acercándole drogas para que no se contagie de otras enfermedades y de otras patologías que están asociadas, y que no se desintegre socialmente. Y el Estado mismo garantiza, por ejemplo, a una persona que puede estar consumiendo drogas, el seguimiento en un trabajo y en determinados ámbitos de socialización, porque no lo están viendo como un enfermo y como una persona que necesita una punición social, sino todo lo contrario, una persona que necesita volver a integrarse y que desde el punto de vista humano no tiene que ser estigmatizado. En esos contextos, el uso del cannabis como vía, digamos, para ir reemplazando otras drogas más duras, también está regulado. Y vamos a tener algunos países, incluso como España, donde el consumo recreativo de cannabis se admite
en determinados lugares, o incluso Holanda también, donde están los coffee shops. Hay que decir una cosa, ¿no? No es que esos países sean más permisivos o que el puritanismo haya desaparecido. En realidad se traza un criterio mucho más claro entre lo que sería el tráfico de drogas como delito, el tráfico en gran escala, y lo que significa la cantidad de cuestiones articuladas que tiene el tráfico a nivel internacional, y el consumo recreativo esporádico a nivel individual y el consumo medicinal. Entonces vamos a ver que hay muchísima diferencia. Es decir, hay estados en donde no van a perseguir a la persona que está fumándose un porro en el banco de una plaza. Se persigue al traficante en gran escala o, bueno, otras cosas. Y después también hay algunos países que recién arrancan con el tema, como por ejemplo Uruguay, en donde realmente el consumo de cannabis se permite en el marco de una dinámica mucho más profunda, que es el desastre social que genera la droga basura como el Paco, y entonces ahí el diagnóstico es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en realidad se admite una dinámica social diferente y se confía en determinados criterios, obviamente regulados por el Estado, y en donde la necesidad de, por ejemplo, el cultivo de cannabis que puede tener una persona que realmente disfrute haciéndolo, no se considera delincuencial ni mucho menos, pero simplemente sí tiene que ser regulado por el Estado. Entonces el cannabicultor se inscribe y desde ese momento es legal. Y hay otras cuestiones, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que cada sociedad va buscando su propia solución. Nosotros empezamos realmente hace muy poco, de una manera muy intensa. Hemos visto que ha habido una explosión del tema en los últimos 3 años, apareció una regulación todavía insatisfactoria, pero en realidad yo diría que esa regulación queda superada por el hecho de que en casi todo el país se están buscando alternativas, articulaciones, formas de producción, y entonces vamos avanzando hacia una comprensión mucho más profunda y más interesante del tema, ¿no? Y también acá juega, en particular, en Argentina, la historia represiva y determinados aspectos y poderes que se le dan a las policías. Muchas veces, yo a veces digo, ni siquiera por malicia, sino por ignorancia, es decir, pensar en ese prejuicio de que el cannabis es una sustancia del demonio, de la misma manera que en la década del 50, cuando apareció el rock, también se decía que era la música del demonio, ¿no? Y hoy a nadie se le ocurriría sostener eso. Tal cual, son esos avances que la sociedad va de a poco, pero bueno, se van logrando. Por acá María Sosa pregunta, ¿la tintura también es efectiva como el aceite? Bueno, acá hay una pregunta que es interesante para Gastón, o sea, en términos del saber sobre sustancias químicas que tiene Gastón Barreto. Yo en realidad lo que diría a esa cuestión es que hay un principio que es bastante fundamental en la medicina, que es no hay enfermedades sino enfermos. Y entonces una de las cosas que podemos ver es que en realidad, de acuerdo a las características de cada patología, el cannabis puede tener respuestas de una manera o de otra. Lo que sí es interesante ver es que el cannabis en sí mismo, bueno, tiene la posibilidad de ser presentado de muchas maneras, en aceite, en tinturas, bajo la forma de golosinas incluso, como se hace en Europa. Hay hasta gominolas que son hechas con cannabis. La eficacia es muy variable y depende de miles de elementos, entonces yo en realidad no podría contestar. Por ahí no sé si Gastón se anima a comentar algo sobre ese tema, él tiene una experiencia bastante abundante sobre eso. No sé si por ahí quiere participar contestando la pregunta o diciendo algo. Bueno, si querés intervengo algo.
Perdón, Pues, Gastón, antes que te venga yo te voy a presentar porque bueno, si no queda gracias. como en el aire de quién nos está hablando. Gastón es el encargado de un grupo de investigación y de extensión de la UNICEN que trabaja en conjunto con, corregime Gastón si me olvido, Derecho de acá de Azul, Bien, Ingeniería de Olavarría y bien. Ciencias Médicas. Facultad de Ciencias de la Salud y Facultades Sociales. Y sociales. Y algunas Y bueno, asociaciones civiles. de todas formas, nos queda pendiente también una charla que nos va a después dar Gastón con más detalle, pero bueno, la idea es que después abordemos puntualmente la cuestión, digamos, de la química sería. Así que bueno, te dejo, Gastón, que te explayes. No, muy sintético y tratando de apuntar a la pregunta que hablaban sobre tinturas. O sea, lo que visualizamos hoy que existe en general es tanto aceites en un volumen mayor, pero también tinturas. Hay cierta evidencia que respalda el uso de materiales aceitosos, digamos, como vehículos lipídicos, porque son mejores agentes solubilizantes de los principios activos del cannabis, y mejores vehículos en el momento de que ingresan al cuerpo. De todas maneras, las tinturas, de todas maneras, tienen los principios activos y llegan al organismo. El problema de las tinturas es que son mucho más agresivas e irritantes para el consumo, ¿no? Las tinturas tienen un alto contenido de alcohol etílico y suelen dificultar la forma de ingesta, por eso siempre se prefieren bases lipídicas y aceite, los más usados, los más conocidos, ¿no? Aceite de oliva, un girasol altoleico, un aceite de coco, más difícil para manejar por su punto de fusión, pero en general esas son los mejores vehículos, ¿sí? Que hay. Y las formulaciones que hay a nivel industria farmacológica, que hay algunas, o suplementos dietarios regulados, también suelen usar en su mayoría estos vehículos que son bien apolares y que se parecen más a estos aceites que se usan en forma informal, salvo aquellos fármacos, que no hay tantos, ¿no? Pero el más referencial es Sativex a nivel mundial, y es un derivado de planta que tiene una formulación, pero que se administra en forma de un pulverizador, ¿no? Está recomendado para espasticidad en esclerosis múltiple, para dolor. Ese es un fármaco aprobado por la FDA a nivel mundial y no es estrictamente un aceite, ¿no? Porque realmente es un pulverizador, se usa tipo PAF, por ejemplo. Pero existen. Yo he escuchado, y por lo que hemos visto y por lo que hemos trabajado, como mejores vehículos los aceites, ¿sí? Conocemos de la tintura y nosotros que nos encargamos más de la pata bien técnica de analizar derivados canábicos, el 95% de las cosas que recibimos y que analizamos son donde tienen aceite como vehículos o como solvente de los principios activos. Bueno, muchísimas gracias, Gastón. No, y creo que ahora la pregunta que viene me parece que también está más dirigida a vos que a Marcelo, porque preguntan dónde se pueden hacer los análisis químicos de las cepas en esta zona de la provincia, y ahí estamos también vinculados. Sí, ya por suerte a nivel nacional ya hay varios lugares que oficialmente hacemos análisis. Respecto a la provincia y a la región, estamos nosotros y algo cercano, Mar del Plata, ¿sí? La Universidad de Mar del Plata también hace análisis, Universidad de La Plata hace los análisis, si nos salimos, Bahía Blanca también, hoy estuve en contacto con Estela, no es Estela, Susana Pascuarello. Estela es nuestra de acá de sociales. Susana Pascuarello, que es una referente con ICET de Bahía, que están haciendo análisis, más al sur Puerto Madryn, más para ese lado del Bariloche, con Maue, Universidad de Rosario, Tucumán arrancó, digamos, ya hay varios lugares donde están haciendo dosajes sobre aceites, en general sobre aceites, pero muchos también sobre material vegetal y sobre tinturas. Buenísimo, muchas gracias. Yo aprovecho, Marcelo, para preguntarte, en este grupo que te comentaba al principio y que presentaba un poco quiénes estábamos en esta organización, nos planteábamos y charlábamos hace unos días del tema de los protocolos médicos y la imposibilidad, ¿no? Para los profesionales de indicar o recetar el cannabis en el marco
digamos, obviamente la prohibición legal, pero además no hay, digamos, una posibilidad, si bien tengo entendido que el aceite en sí está legalizado, lo que no está legalizado es la materia prima, lo cual es el huevo y la gallina, digamos, no estaría resultando nada, pero mi pregunta concreta es el tema de los protocolos médicos, cómo eso, digamos, en qué se basa, de dónde surgen, cómo se podría, digamos, pensar en incorporar o modificar la postura, sería en relación a lo que es el cannabis medicinal. Bien, Paula. Hay una cuestión así bien directa, que es que estrictamente legal en Argentina hay un solo aceite de cannabis que además tiene que ser importado, es decir, la ley que se aprobó en el Congreso de la Nación habilita esa la importación de un único tipo de aceite de cannabis que se llama Charlotte Web y que, bueno, está indicado para cierta forma de epilepsia. Eso es lo que, en términos estrictamente legales. Lo que sucede es que en realidad la legislación va muy atrás de todo el movimiento social que se ha generado y de la experiencia social que estamos teniendo. Vos fíjate, rápidamente Gastón en 5 minutos te habló de que hay articulaciones entre diferentes grupos de investigación, universidades, y este es un fenómeno que se viene dando en los últimos 3 años, donde se ponen en discusión una gran cantidad de cosas. Pero este fenómeno en realidad arrancó, donde acá, digamos, lo legal y lo médico es lo que vienen más atrasados. Este fenómeno arrancó cuando en la década del 60, un químico israelí, es decir, Robert Mechoulam, él empezó a investigar tratando de aislar el principio activo del cannabis. Y al principio lo hacía con las hojas de cannabis que incautaba la policía. O sea, no tenía ni una plantación propia, ni un laboratorio. Y él fue viendo, por ejemplo, toda una serie de sustancias químicas que hasta llegar a identificar claramente el THC, pero en todo ese camino va haciendo un recorrido y empieza a mirar determinadas condiciones de la química humana y logra descubrir que nuestros cuerpos tienen un sistema, es decir, tienen la capacidad de generar sustancias químicas que ayudan a cada organismo individual a responder de manera diferencial a los momentos de su existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una capacidad endógena de generar lo que se llaman los endocannabinoides. Son sustancias químicas que generan nuestros cuerpos naturalmente, que tienen una composición química similar y una función en el organismo muy diversa. Y eso no se conocía. Recién a fines del siglo XX se empezó a conocer, se sistematizó la información, y entonces hay un cambio un cambio de paradigma en la manera de concebir incluso determinadas formas de medicina, es decir, sobre todo en la medicina clínica. En ese proceso estamos todavía, es decir, por ejemplo, el sistema endocannabinoide se enseña en muy pocas universidades del mundo, porque no hay todavía una manera de situarlo incluso anatómicamente, y entonces el conocimiento médico está en vías de sistematización. Por lo tanto, todo lo que viene después, que es realmente el uso total y absolutamente reglamentado, acá en Argentina recién estaría empezando. Otro costado de esta cuestión importante es que, es decir, hay determinadas formas y protocolos de investigación que todavía no son aceptados porque ni siquiera hay quien los evalúe. Por ejemplo, este es un problema concreto que se da en muchos laboratorios, como no está aceptado investigar con determinados aspectos como semillas del cannabis y otras cuestiones porque legalmente son ilegales, entonces en teoría la sola tenencia en un laboratorio genera ya un riesgo de allanamiento. Por supuesto que esto socialmente tiene mucha laxitud, y en realidad muchos médicos se animan a investigar, a estudiar, demandan cursos, se van formando, van viendo cómo son las experiencias, se ponen en contacto con otros colegas, y entonces lo que hemos visto en estos 2 años que existen miles de experiencias que todavía
no están sistematizadas. El verdadero avance va a ser este, es decir, cuando nosotros tengamos, por ejemplo, totalmente blanqueado formas de sistematización que estén al alcance como cualquier otro tema. En eso nuestra sociedad creo que va avanzando rápidamente, pero bueno, todavía las burocracias, digamos, tienen que adaptarse, me da esa impresión. De todos modos, en otros países también una cuestión importante y que se ha logrado generar es que hay un campo, la medicina canábica, que tiene grados de sistematización importante y uno puede adquirir manuales y puede tener en sus manos información de experiencias de diferente tipo, en el campo de la bioquímica, de la medicina clínica, de determinadas cuestiones más específicas como por ejemplo problemas oncológicos. Entonces desde ese lugar lo que vamos viendo que es un proceso tan dinámico que resulta apasionante, porque incluso es interesante hasta ver cómo desde el punto de vista de lo que sería una antropología de la ciencia, con la medicina canábica, se va desarrollando un conocimiento en las márgenes de los sistemas, es decir, los médicos que trabajan con el tema no están dentro, digamos, de las corrientes principales ni en los principales institutos, sino es un conocimiento que se fue dando de una manera muy marginal, con mucha cuestión experiencial, con mucho diálogo, con otra relación médico-paciente, y entonces desde ese lugar aparecen cosas que son muy válidas que a las estructuras a veces demasiado anquilosadas les hacen mucho ruido. Entonces, pero en realidad cuando uno mira durante el siglo XX cómo avanzaron diferentes paradigmas de la ciencia, también se dieron así, en el campo de la física, de la química, bueno, de la veterinaria incluso. Hay experiencias que se dan en las márgenes del sistema, pequeñas formas de conocimiento que se van articulando hasta que generan de repente todo un movimiento bien amplio y se pueden instalar después por su propio peso. Creo que estamos en ese camino, me parece a mí que hay mucho sufrimiento social que realmente puede tener por lo menos una respuesta, una canalización, y lo que veo más lento es que, bueno, realmente por ahí estas estructuras anquilosadas del campo de la justicia y de las fuerzas represivas, bueno, son las que más lento se mueven. Pero de a poco se va saliendo de lo demoníaco. Tal cual, sí, es un proceso largo, como siempre la sociedad va adelante del derecho y de las cuestiones legales, lamentablemente, pero que bueno, la idea es que hoy nos hace ya 1 hora y media que estamos acá, 50 personas aproximadamente, y que seguimos, bueno, el comentario de agradecimiento, y la verdad que me parece súper interesante también esto de que desde los diferentes ámbitos, ¿no? Digo, en mi caso yo, aparte, digamos, soy concejal también, y hemos presentado un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante, y bueno, la idea también es que por ahí nos estaba acompañando otra concejal, además de Marisabel estaba Graciela, a quien también agradezco que se haya conectado en esta tarde, y me parece que ese es un poco el camino, ¿no? Que la parte, digamos, de la legislación y la política nos hagamos cargo un poco de esta parte que nos toca. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra, que alguien quiere pedir la palabra.